realmente yo hace más o menos 5 o 6 días fui a visitar al presidente, pero estaba bien. No sabía yo que su salud se había quebrado, ni mucho menos. Conversamos una media hora de lo que habíamos trabajado antes, muy ameno. Y desgraciadamente, lo único que noté en él era un poco cansancio, pero nada más. Entonces me llama sobremanera la atención de que hoy día el presidente esté mal, lo siento con todo mi corazón, pero siempre hay algo que hacer y ojalá que se pueda. Porque cuando usted dice que lo vio hace algunos días y lo vio bien, él se desplazaba de una manera normal, caminaba, conversaba. Con un andador. Estaba con un andador, pero no lo vio que estaba en una cama o que no podía movilizarse. No, al contrario, yo quise subir para conversar con él arriba y me dijo, no, el que baja soy yo. Y bajó, normal. Pero cuando ya conversamos un rato, que estoy con mi sobrina Carla Scheffer, ya lo noté cansado. Entonces dije, presidente, ya es hora de retirarme para que usted descanse. Y así fue. Nos llevó hasta la puerta, nos abrazamos y le dije, presidente, recupérese. Y ahí se le dio el motivo y me dijo, muchas gracias, usted me ha ayudado siempre y ha trabajado conmigo. Siempre lo recuerdo con mucho cariño y a mí me dio muchísima pena y en el auto ya solté unas cuantas lágrimas porque me parecía que se despedía de mí. Doctora Cuculiza, ¿cómo vio anímicamente al expresidente Fujimori en este último encuentro que nos está relatando? Bien, como le digo, bien, totalmente lúcido, hablando de lo que trabajamos, de las cosas que se hicieron cuando yo era ministro de la Mujer, especialmente cuando se hizo la ley de feminicidio, se acordó todo, cuando hicimos las leyes de las personas impedidas también se acordó, y tenía una lucidez bárbara. Pero al final ya lo vi un poco cansado, entonces dije, presidente, ya me voy a retirar porque usted tiene que descansar. Sí, muchas gracias, me dijo. Claro. Y me acompañó hasta la puerta de la casa. Ya le dije, ya no salga porque hace mucho frío. No, lo voy a acompañar. Y en ese encuentro también pudo conversar con su hija Keiko Fujimori, ¿le pudo dar algunos detalles de su estado de salud? ¿Cómo? En ese encuentro que tuvieron, ¿también pudo conversar con su hija Keiko Fujimori sobre el estado de salud del exmandatario? No, Keiko no estaba en casa, solamente estaba mi sobrina Carla Scheffer y yo. Ahora, hemos tenido conocimiento de que ha ingresado un sacerdote a la vivienda donde se encuentra el expresidente. Dios mío. Bueno, yo voy a ir a ver ahorita en la tarde, voy a hacer un esfuerzo porque no estoy bien de salud. Pero voy a ir a enterarme, aunque sea de la puerta de la casa, cómo está él. Claro, incluso el ex congresista Miki Torres, doctora Cuculiza, ha pedido orar por la salud de Alberto Fujimori, con lo que podríamos decir pues que su estado de salud se estaría agravando con el correr de las horas. Así es, desgraciadamente toda nuestra vida tiene un principio y un fin, y no quisiera que este fuera lo del presidente. Yo lo estimo mucho, lo respeto mucho. Y desgraciadamente, pues si está mal, lo único que hay que hacer es orar por él y que no sufra, que no sufra, que no le duela nada, que se vaya en paz, si es que tiene que hacerlo. Ahora, ¿qué opinión tiene usted sobre la idea que se puso sobre el tapete de que el expresidente Alberto Fujimori podría ser nuevamente candidato a la presidencia, viendo el estado de salud en el que se encuentra? No, ya no, pues es lógico que uno tiene que pensar en quererlo ver de nuevo gobernar, pero ya hay momentos en que la vida te dice basta. Entonces, es doloroso, pero me pasa a mí, ¿no? Que mucha gente me dice, señor, regrese al Congreso, regrese al Congreso, pero ya pasó mi vida política y que quiero vivir en paz. Entonces, yo creo que él también está pensando igual. Claro, porque incluso fue su propia hija, Keiko Fujimori, quien hace algunos meses comunicó, ¿verdad?, de que Alberto Fujimori iba a ser el candidato para las elecciones del año 2026, cuando todos veíamos, doctora Cuculiza, a un Alberto Fujimori bastante débil físicamente y no en condiciones de afrontar una campaña a la presidencia. Así es, él caminaba por todo San Borja solo,
Un día le encontré en una peluquería, le dije, presidente, ¿qué hace usted? ¿Quién lo ha traído a mí? He venido caminando, me dijo. Yo espero para acompañar. No, papá, ya siga haciendo sus cosas, yo camino otra vez. Muy bien, muy bien. Entonces, lo que lo ha rematado a él ha sido la caída, ¿no? Y la operación a la cadera, que ha sido muy traumática. Estamos hablando de un hombre ya de 85 años, ¿no? que hace poco sufrió una caída en casa, tuvo que ser trasladado a una clínica, estuvo internado durante varios días, ¿no? Y hace poco, la última vez que lo vimos también fue justamente saliendo de la clínica en donde se había realizado unos exámenes médicos, ¿correcto? Así es, sí, así es. Recuperaron de la cadera total, de toda la pieza íntegra, desde la cadera hasta abajo. La operación se le hicieron muy bien y él estaba contento de los resultados, pero ya se le veía un poquito cansado. Claro, entonces, doctora Cuculiza, usted va a acudir hasta la vivienda, tengo entendido, de Keiko Fujimori para conocer un poco más. Yo le cuelgo ahora y yo voy haciendo un esfuerzo porque también a mí me van a operar de la columna y tengo que prepararme, desgraciadamente, ¿no? Pero tratando de ser presidente voy a agarrar valor para ir a ver qué es lo que pasa. Bueno, lo que nos confirman, Paola, algunas fuentes de Panamericana es que, claro, el estado de salud de Alberto Fujimori es bastante delicado y que ha ingresado a una fase crítica, ¿no? En las últimas horas. Doctora Cuculiza, no sé si usted quisiera dejar algún mensaje también en estas horas que imaginamos deben ser bastante complicadas para la familia del expresidente. A todos los peruanos que hemos tenido la buena momento de que este hombre sea presidente y nos libere, número uno, del terrorismo, número dos, de la debacle económica que había, número tres, que ha sido una persona súper honrada y nos ha enseñado a trabajar con mucha humildad. Trataba a la gente pobre con tanto cariño cuando viajábamos con él, trataba a los niños, ¿no? Le hacía indicaciones de que ese niño está mal vestido, que esa mujer aquí, que esa mujer allá, y yo cumplía con sus órdenes. Inclusive llevamos una vez en helicóptero a una señora que era 9 días que no daba luz, y la cargamos y le dije, presidente, con la subida del helicóptero esta mujer va a dar a luz. Así fue, nació en el helicóptero, pero se salvó la vida del niño y de ella. Cosas que no voy a olvidar nunca, cuando hacíamos visitas a los comedores populares, que veíamos que las cocinas brillaban, que la comida era buena, que la gente, las señoras que cocinaban en los comedores populares limpias, impecables, los depósitos impecables, y él se volteaba y me decía muchas gracias por su trabajo. Pero ahora es una desgracia, ahora no hay comida para los comedores populares, no hay ollas para los comedores populares, ya no hay los menús que dábamos antes, los refuerzos a los niños en los colegios con galletas, con pinas. Comprábamos todos los uniformes, todos los zapatos, zapatillas a todos los niños del Perú, señor. Y hoy día hay muchos niños que hasta descalzos llegan a las escuelas. Supérese los que están manejando el país, empodérese los políticos para que pueda uno avanzar y volver a regresar al Perú que éramos. Agradecemos a la excongresista Luisa María Cuculiza por esta conexión telefónica. Muchísimas gracias. Vamos a estar muy al pendiente, por supuesto. Esta es una información en desarrollo. Se ha grabado el estado de salud de Alberto Fujimori. En estos momentos él se encuentra en la casa de su hija Keiko Fujimori. Ya muchos del ámbito del partido saben sobre la noticia, los medios de comunicación ya estamos dando la noticia de lo que está ocurriendo en este momento. El excongresista Miki Torres también se ha pronunciado al respecto, afirmando que efectivamente la situación, el estado de salud de Alberto Fujimori es crítico. Es crítico, Fernando. Hemos conversado con la excongresista Luisa María Cuculiza, que nos decía que ella había estado con Alberto Fujimori hace algunos días y que lo había encontrado dentro de todo bien, que se movilizaba, que había estado con ella un rato, que de cabeza estaba muy lúcido y que le sorprendía más bien que se haya agravado en tan poco tiempo el estado de salud del expresidente. Correcto, incluso dijo que lo encontró anímicamente muy bien. Pau, ¿qué te parece si hacemos un poquito la cronología desde la salida de Alberto Fujimori del penal de Barbadillo, cuando finalmente el Tribunal Constitucional decide concederle o ratificar el indulto que le dio
el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Mientras repasamos estas imágenes de aquel día, las lágrimas de su hijo Kenji Fujimori, se encontraba también Keiko Sofía ahí y el congresista Ventura, ¿verdad?, de Fuerza Popular. Claro, uno veía estas imágenes y decía, bueno, Alberto Fujimori ya tiene 85 años de edad, es una persona anciana, ¿verdad? Seguramente va a retornar a su vivienda a quedarse en sus cuarteles, por así decirlo. Pero luego, conforme fueron pasando los días y las semanas, Alberto Fujimori fue entrando cada vez más al terreno de la política, opinando sobre la coyuntura y jugando con la posibilidad de ser candidato en las elecciones del año 2026. Hasta que en julio de este año, todos vimos la fotografía de Alberto y Keiko Fujimori con la ficha de afiliación al partido Fuerza Popular. Solo semanas después, la propia Keiko salió a anunciar de que su padre iba a ser el candidato rumbo a los comicios del 2026. Y claro, para sorpresa incluso de muchos excongresistas del ala albertista, que seguramente, incluso opinaron en su momento, de que ya Alberto Fujimori no estaba en condiciones de afrontar una campaña presidencial que es bastante agotadora, ¿verdad? Porque tienes que viajar a diferentes regiones del país, movilizarte, hacer mítines y demás. Entonces no quedaba muy claro en ese momento qué era lo que se pretendía lanzando la candidatura de Alberto Fujimori, hasta que hoy pues nos enteramos que en las últimas horas su estado de salud se ha agravado y que ha entrado a una fase crítica, que ha llegado un sacerdote hasta el domicilio de su hija Keiko y que el excongresista Miki Torres pide orar por la salud del exmandatario. No, algunos analistas decían que había sido toda una estrategia de Keiko Fujimori con la inscripción de su padre a Fuerza Popular, porque lo que se intentaba era conseguir el voto de los albertistas, que quizás no lo tenía ella. O sea, ese voto de ese sector del fujimorismo quería conseguir Keiko Fujimori y por eso se habría tomado la decisión. La primera vez que vimos a Alberto Fujimori ya fuera de la prisión, que se hizo viral también en las redes sociales y lo presentamos aquí, fue en un paseo que dio él en un centro comercial en Surco. Así es. Correcto. Ahí incluso muchas personas lo vieron, le pidieron fotos. Posteriormente decidió abrirse cuentas en las redes sociales. En YouTube, por ejemplo. Incluso se creó un canal de YouTube en donde dijo que iba a hablar sobre todo lo que había pasado, incluidos también estos juicios en los que él estuvo inmerso por los diversos casos que ya sabemos de Barrios Altos, La Cantuta, y todavía queda lo de Pativilca. Correcto. Incluso, Paola, el expresidente se habilitó una cuenta en TikTok, ¿verdad? Donde también compartía algunos videos, ¿no? Algunos extractos de lo que eran los videos del canal de YouTube en esta cuenta de TikTok. Sin embargo, ya lo hacíamos notar, recuerdas, desde hace algunos meses, bastante inactivo en redes sociales. Sí, comenzó muy activo, pero empezó a descender. Pero luego empezó a descender poco a poco. Y claro, lo asociábamos con algunos problemas en su estado de salud, este cáncer que afrontaba desde hace un tiempo el expresidente Fujimori, y luego las visitas a las clínicas se hicieron cada vez más constantes, ¿no? Incluso habían algunos videos que circulaban de algunas personas, algunos pacientes de estas clínicas se acercaban a saludar al expresidente Alberto Fujimori y ahí quedaban registradas las imágenes. Y bueno, finalmente está el tema político, donde ciertamente pues un sector incluso del propio ala de Fuerza Popular, de esta ala albertista que ha acompañado durante muchos años a Alberto Fujimori, demandaba de que ya no estaba pues en condiciones, ¿no?, de afrontar una nueva campaña presidencial. Tenemos entendido que nuestro compañero Alejandro de la Fuente está acudiendo en estos momentos hasta la casa, hasta la vivienda de Keiko Fujimori para conocer más detalles, así que vamos a estar en minutos, o sea, no se muevan, con más información sobre el estado de salud, el grave estado de salud que en esas horas afronta el expresidente Alberto Fujimori. Y recordemos que hace algunas semanas él sufrió una caída en casa, ¿no? Esto le produjo una grave lesión en la cadera, tuvo que ser operado. Y según lo que nos ha dicho la excongresista Luisa María Cuculiza, pues eso también deterioró su salud, a pesar de que la operación había sido exitosa. Correcto. Bueno, y interpretando un poquito, Paola, a ver, el congresista Miki Torres dice o pide, ¿no?, orar por la salud de Alberto Fujimori. Hay un sacerdote que ha ingresado, ¿no? Y sabemos que
bueno, las últimas horas de una persona en una familia católica, pues se le suele dar los denominados santos óleos, ¿verdad? Esa podría ser también una interpretación del porqué el ingreso de este sacerdote y también el ingreso, ojo, del congresista Alejandro Aguinaga, médico de cabecera del expresidente Alberto Fujimori. Marta Moyano, nos confirman, también ha ingresado en estos momentos a la casa de la señora Keiko Fujimori y cada vez vemos, Paola, que van llegando más personajes vinculados al fujimorismo, claro, para, a ver, conocer primero el estado de salud de Alberto Fujimori, que conocemos en estas últimas horas se ha agravado bastante, y posiblemente para tener algún tipo de última conversación, si es que su estado de salud no llega a revertirse y no pueda recuperarse de este mal momento que atraviesa. Y recordemos lo que dijo Keiko Fujimori en su cuenta de X. Mi padre y yo hemos conversado y decidido juntos que él será el candidato presidencial. Hace varias semanas, ¿no?, dando a conocer al final esta fórmula, ¿no?, con miras a las elecciones del 2026. Lo vimos la última vez saliendo de una clínica local, ¿no? Al parecer se había ido a hacer algunos exámenes como una tomografía. Alberto Fujimori, allí lo esperaban algunos periodistas también y le hicieron obviamente la pregunta, ¿no?, si su intención era postularse a la presidencia, pero esta vez dijo: vamos a ver. Vamos a ver, ¿no? Correcto. Vamos a ver. Y sí, lo hemos comentado, ¿no? Su estado de salud se veía que había empeorado. Ya se le veía también, ¿no?, con otro aspecto, tuvo que ser, ¿no?, llevado en una silla de ruedas. Ahora, la decisión de Alberto Fujimori que tomó, según Keiko, de postular o de ser el candidato de Fuerza Popular en el año 2026 generó muchas críticas de parte de un sector opositor al fujimorismo en el Congreso de la República y también, vale decir, de muchas personas, ¿verdad? Y esto, ojo, le ha valido que incluso la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunciara respecto a este tema hace algunos meses y pidiera volver a revisar el indulto que le fue otorgado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski durante su segundo año de mandato. Así que bueno, al margen, digamos, de las posturas políticas, Alberto Fujimori pues es un personaje que desata pasiones, ¿verdad? Sí. A favor y en contra. Debe ser uno de los personajes más, de alguna manera, que genera más controversia en la historia de la política peruana. Que polariza, bastante, ¿verdad? También. Sobre todo en épocas de campaña presidencial. Sí. Vamos, su hija Keiko Fujimori ha participado ya en 4 elecciones y justamente las ha perdido todas. Pero bueno, al margen de la posición política tenemos, Paola, imágenes ya de la vivienda. Así es, porque hasta allí llegó nuestro compañero Alejandro de la Fuente, está en los exteriores de la casa de Keiko Fujimori en San Borja. Y hacíamos referencia a lo que había dicho Miki Torres, y voy a abrir comillas porque esto fue lo que dijo textualmente. Está delicado, haciendo referencia a Alberto Fujimori. Está pasando por un momento difícil, pero estamos seguros que lo va a poder superar. Oremos por él. Cierro comillas. Esas han sido entonces las palabras exactas que ha tenido Miki Torres, ex congresista de la República, cuando vemos la vivienda de Keiko Fujimori, ubicada en el distrito de San Borja. Paola, reiteramos la información hasta allí. Según hemos podido conocer, han ingresado hace algunos minutos Alejandro Aguinaga, actual congresista de la República, Marta Moyano, también parlamentaria de Fuerza Popular, un sacerdote que entendemos podría ser o podría haber ingresado para darle una suerte de santos óleos al expresidente, aunque todavía, reiteramos, no estamos confirmando absolutamente esta información nada. No está confirmada, pero es lo que podemos interpretar ante la presencia de un sacerdote. Y así van llegando cada vez más personajes vinculados al fujimorismo a la casa de Keiko en San Borja. La congresista Marta Moyano, ¿no?, y el congresista Aguinaga no han querido dar ningún tipo de declaración, simplemente han ingresado al domicilio. Y tenemos a un equipo de 24 horas mediodía ahí en los exteriores de la casa de Keiko Fujimori, donde está en estos momentos la noticia. Nuestro compañero Alejandro de la Fuente está recabando toda la información necesaria para poder darnos más detalles. Sabemos que hay 2 congresistas al interior, no han querido dar declaraciones. El único que se ha pronunciado es el vocero de Fuerza Popular, Miki Torres,
que ha dicho lo que les acabo de mencionar hace unos instantes. ¿Está saliendo alguien de la vivienda, Fernando? Sí, no, me parece que de momento no hay mucho movimiento, salvo los de los medios de comunicación. Y recordar también, Paola, que hace unos meses Alberto Fujimori volvió a estar en el centro de la polémica a raíz de la pensión vitalicia que le otorgó el Congreso de la República, una pensión de 15.600 soles, que también, digamos, tenía entre estos beneficios vales de combustible y un asistente personal. En aquel momento, según pudimos conocer, era el propio Alberto Fujimori que había solicitado tener acceso a esta pensión vitalicia. Y bueno, en julio de este año el Congreso de la República confirmó el otorgamiento de esta pensión, que también generó, pues, digamos, distintas posturas, ¿no? Algunas a favor, otras en contra de otorgar este beneficio al expresidente Alberto Fujimori. Pero lo que sí es cierto es que el exmandatario venía ya cobrando esta cantidad, así es, digamos, a nombre de esta pensión vitalicia que ya estaba recibiendo al menos durante los meses de julio y agosto, ¿no? Julio y agosto. Bueno, y recordemos que algunos miembros de Fuerza Popular incluso dijeron que esta pensión iba a servir para pagar la reparación civil, que de momento Alberto Fujimori no ha pagado ni un céntimo. Correcto. Bueno, vemos también algunas imágenes de lo que fue en aquel momento, en el año 17, el indulto que le concedió el expresidente Pedro Pablo Kuczynski a Alberto Fujimori, la imagen con Kenji abrazándose juntos en el hospital. Y claro, de ahí en adelante se vio toda una serie de críticas. Cuando vemos algún, me parece, Pau, movimiento en la